Bueno, amores, lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Es una representación 3D del aparato reproductor masculino, que es el tema que tenemos para hablar nosotros y lo que tenemos también en el campus, ¿sí? Obviamente después ustedes van a tener el video narrado, ¿sí? Donde está explicado y que está acorde al PowerPoint, que era el material de repaso que teníamos nosotros, ¿sí? Utilizo esto porque está bueno, sobre todo para que ustedes entiendan las referencias, ¿bien? Y eso es súper importante en anatomía, ¿bien? Entonces, ¿todo el mundo sabe qué me está marcando acá en transparencia? O sea, ¿qué sería esto que está acá? ¿Tienen una idea de qué me está marcando acá? ¿Qué huesos son? Sin miedo. ¿Qué me está marcando acá? ¿Tienen una idea? ¿Lo vieron en algún momento? A ver ahí si se dan cuenta más. La pelvis, La pelvis, exacto, ¿sí? Entonces, fíjense en que con respecto a la pelvis, ¿sí? Nosotros vamos a poder distinguir que cuando hablamos de los genitales masculinos, del sistema reproductor masculino, vamos a tener genitales que son externos y genitales que son internos, ¿sí? Yo les nombro, acá tenemos, por ejemplo, a los testículos, ¿sí? Tenemos acá al pene, ¿bien? Tenemos al escroto, que va a ser la cubierta de los testículos, acá no lo estamos viendo para poder ver la parte interna, ¿sí? Y si uno mira así, acá en lo que es la cabeza, ven ese puntito que está ahí, me está marcando la uretra, ¿sí? Entonces yo les acabo de marcar todo esto a esta altura. ¿Dónde estoy? ¿Por dentro o por fuera de la pelvis? Miren ahí. ¿Estoy adentro o fuera de la pelvis acá? Con todo Por esto. fuera, Por fuera, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de esa división de cuáles son los órganos, ¿sí? Internos y externos, todos estos que les acabo de nombrar recién son los genitales externos. ¿Por qué? Porque están por fuera de la pelvis, donde voy a encontrar el resto de las estructuras que vamos a ir nombrando, ¿bien? Importancia con esto es que, a diferencia de las mujeres, que después lo van a ver, ¿sí? Yo no sé si ustedes ya estuvieron chusmeando algo con lo que son las ondas vesicales, ¿sí? Vamos a ver que la uretra del hombre es extremadamente larga, ¿sí? Entonces la uretra, a referencia de los órganos que acabamos de nombrar recién, va a ser el órgano que va a ser tanto externo como interno. Porque ¿con quién se tiene que comunicar la uretra en lo que va a ser el sistema renal o el sistema urinario? ¿Con quién se con la, comunica la uretra? ¿Se acuerdan? con la vejiga. Con la vejiga. ¿Y la vejiga dónde está? ¿Adentro o fuera de la pelvis? Adentro. Adentro. ¿Sí? Eso es lo que está acá, bien, que me está marcando acá el dibujo. Por lo tanto, ¿sí? Tiende de esperarse que si yo la uretra la voy a tener, y todo el mundo sabe, ¿sí? Que los hombres hacen pis desde acá, ¿sí? Entonces la tengo afuera y también la tengo adentro, porque tiene que estar relacionado con con la vejiga. Es obvio entonces de entender que la uretra va a formar parte tanto de los genitales externos como internos, ¿sí? Con esto lo que les quiero hacer es siempre esta idea de que ustedes aprovechen el conocimiento que tengan y que después el día de mañana no sea de memoria de decirme, ¿sí? La uretra es externa e interna. ¿Pero por qué? Porque lo podemos aplicar de esta manera, ¿sí? Son conceptos que ya los entendemos, ¿bien? Vamos entonces a hablar un poquito, ¿sí? Voy a agrandar esto que está acá, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que estamos viendo acá en pantalla para nombrar todos aquellos órganos que después vamos a ver más en detalle, ¿sí? Por empezar, fíjense ahora que le voy a estar haciendo, ¿sí? Clic con esto y lo voy a ir ocultando, lo oculto esto, ¿sí? Vamos a ocultar este que está acá también que me molesta, y vamos a estar ocultando esto que está acá, ¿sí? Todo esto que acabo de ocultar son las fascias, ¿sí? Que uno las va viendo, ¿sí? Y después la vamos a ver, ¿sí? A mí en este momento no me interesa hablarle de fascias, que son los recubrimientos, sino simplemente me interesa hablar de las estructuras que tenemos que conocer. Empezamos hablando desde los testículos, ¿sí? Que son esas estructuras que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, tenemos testículos, ¿sí? En condiciones normales, ¿sí? Cuando no hubo una extirpación o ningún tipo de patología, que el hombre o que la persona no tenga ambos testículos, siempre de esta forma vamos a estar hablando de pares. Tenemos dos testículos, tenemos dos epidídimos, dos conductos deferentes, dos vesículas seminales, ¿sí? Pares. Yo voy a estar haciéndole referencia de una sola, ¿bien? Para que no nos confundamos, ¿bien? Entonces, esto que estamos viendo acá sería el testículo, ¿sí? Que este
Es un órgano que va a tener funciones tanto, ¿sí?, glandulares, ¿sí?, tanto exocrinas como endocrinas. A partir de los testículos es que yo voy a tener la producción de los espermatozoides, ¿sí?, y el comienzo de todo lo que va a ser el líquido, ¿sí?, del semen. Y por otro lado también voy a tener la producción de esta hormona, que uno generalmente la relaciona directamente con los hombres, que va a ser la testosterona, ¿sí? Entonces eso viene desde acá. Después tenemos esta estructura que está acá, ¿sí?, que esto es lo que se llama epidídimo, ¿sí? El epidídimo, y fíjense, si esta es una visión anterior, está aplicado, o sea, está pegadito a la parte posterior del testículo, ¿sí? Y vamos a ver que tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene acá una cola, ¿sí? El epidídimo se va a continuar, ¿ven todo esto que está acá? Esto que está ahí es lo que se llama conducto deferente, ¿sí? Y el conducto deferente es una estructura extremadamente larga, ¿sí?, que me va a estar llevando todo esto que yo generé en los testículos, ¿sí?, y que maduré en el epidídimo, hacia, ¿sí?, la región posterior acá de la vejiga, ¿sí? Entonces, fíjense en acá, esperen que voy a achicar un poco la imagen para que se vea, ¿sí? Y miren cómo lo sigo. Yo me voy a ir de una visión anterior hacia una visión posterior. Cuando uno hable del conducto, ¿sí?, del epidídimo, tenemos que decir dónde empieza, en la cola de esta estructura que es el epidídimo, y este conducto deferente va a terminar en una dilatación, que es una ampolla del epidídimo, que es esto que estoy viendo acá. En la parte posterior de quién? De esta que va a ser la vejiga, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que podemos describir toda, ¿sí?, su trayecto. Decimos que va a tener una porción que va a ser, ¿sí?, paralela a esto que es el epidídimo, un poquito oblicua hacia adelante, que después va a subir recto hacia acá, ¿sí?, que se va a acodar. Ven acá que está haciendo como una curva más o menos recta, piensen en nuestro codo, por eso estamos diciendo se va a acodar, y luego va a ir hacia posterior y a la región medial de la vejiga, a esta parte que está acá. Y de esa visión posterior yo voy a ver dónde termina, ¿sí? Ahí lo tengo. Acá viene este que es acá, sigue siendo el conducto deferente, ¿sí? Y termina en esta dilatación que se llama ampolla del conducto deferente, que es lo que estamos viendo justamente acá, ¿sí? Entonces eso para que vean. Acá ahora acabamos de nombrar que teníamos a los testículos, teníamos a esta estructura que era el epidídimo, y teníamos acá esto que va a ser el conducto deferente, ¿sí?, que empieza en la cola del epidídimo y tiene todo un trayecto hasta irse a la parte posterior de la vejiga, donde termina en una dilatación que se llama ampolla del conducto deferente, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se van entendiendo las estructuras que les estoy comentando? ¿O alguien se quedó con no me entendió algo? Va bien, Está bien, profe. profe. Sí. Bien, en la parte posterior, ¿sí?, de esta que está acá, que es la vejiga, vamos a encontrar, y en referencia a lo que es el sistema reproductor masculino, un montón de glándulas que van a ser accesorias a este sistema, que van a estar dándome secreciones, y la mayoría de ellas en cuanto a dos funciones. Por un lado, a la formación de lo que es el líquido seminal, y por otro lado, una función de lubricación, porque todo esto tiene que pasar, ¿sí?, finalmente por la uretra, y tiene que llegar al exterior. Entonces la lubricación es algo muy importante cuando estamos hablando de una vía de excreción, ¿sí? Entonces eso más o menos podemos hablar en particular de cada una de estas glándulas, pero para que tengan una idea de cuál va a ser la función que tienen que tener en cuenta con respecto a ellas, ¿sí? Ojo acá, ¿sí?, vamos ahí a aumentar un poquito más la visión, ¿sí?, y me voy a ir para arriba, para que se note bien. Dame un segundo que este es lento. Ahí estamos, ¿sí? Esto lo voy a correr acá, que me molesta, ¿sí? Ojo con esto, porque es muy fácil que nos confundamos. Esta estructura que tenemos acá iba a ser la ampolla del conducto deferente, ¿sí? Y esto que tenemos acá es parecido, ¿bien? Pero no tiene que ver con el conducto deferente. Esto es lo que se llama vesícula seminal, ¿sí? Que me va a estar, cuando uno habla de líquido seminal, esta es la que me va a estar aportando un 60% de los componentes de ese líquido seminal, ¿sí? Tantas moléculas, ¿sí?, biomoléculas van a estar ahí, minerales y enzimas,
todo eso me lo está aportando estas que son las vesículas seminales. De vuelta, fíjense que tenemos una del lado, en este caso, ¿sí? Derecho y otra del caso izquierdo. Digo derecha e izquierda a diferencia de cómo venimos viendo los gráficos, porque esto que tengo acá es una visión posterior, ¿sí? Entonces, esta es la derecha, esta es la izquierda. Si yo lo doy vuelta, la derecha sería de este lado, ¿bien? Entonces, esta es la ampolla del conducto de frente y acá tenemos la vesícula seminal, ¿bien? Y esta que tenemos acá, que es una glándula súper grande, esta es la próstata, ¿sí? Y fíjense en su ubicación, que va a ser inferior a la vejiga, ¿sí? Yo acá en esta imagen no lo tengo porque solamente estoy viendo la parte del aparato reproductor masculino, ¿sí? Y le agregué la vejiga para tener la referencia, pero si uno tuviese, ¿sí? La referencia, voy a achicarme un poco más, la referencia de qué estructura tengo acá, ¿qué se imaginan que tiene que ver con el final del aparato digestivo que voy a tener relacionado con la parte posterior de la vejiga y de la próstata? ¿Qué tendría acá, a esta altura? El Posterior. recto. El recto. Excelente, ¿sí? Y el recto, fíjense, está muy cercano a esta porción que tenemos de la próstata. Por eso, cuando uno quiere evaluar el tamaño de la próstata, ¿sí? La función prostática, y descartar que el paciente tenga una hiperplasia, o sea, un aumento del tamaño de la próstata, o un tumor de próstata, que son muy comunes, ¿sí? Es que uno hace lo que se llama el tacto rectal. Es justamente la forma más fácil que yo tengo de poder evaluar esta glándula, ¿sí? Y una cosa que van a ver ustedes el día de mañana cuando tengan sus pacientes que tengan algún tipo de patología a nivel prostático, ¿sí? Si los digo de ahora, pues lo vamos a entender un poco mejor, van a ver que tienen dificultad al momento de orinar, ¿sí? Y eso tiene que ver porque la uretra va a estar atravesando a esta glándula. Entonces, cuando esta glándula, por ejemplo, aumenta de tamaño, ¿sí? Crece o tiene un tumor, cuando uno tiene un tumor, estamos hablando de que hay un crecimiento, una neoplasia, ¿sí? Hay un nuevo crecimiento, ¿bien? ¿Qué les parece que va a pasar con la estructura que está en el medio? Si esto de golpe aumenta de tamaño, ¿qué le puede pasar a la pobre uretra que está en el medio? ¿Qué se imaginan? Y se achica. Perfecto, va a empezar a estar comprimida, ¿sí? Porque ahora, ¿sí? Yo tengo el mismo espacio, ¿sí? No es que me crece la pelvis y me crece todo este lugar, ¿sí? La uretra sigue pasando ahí, pero pobrecita ahora empieza a crecer todo el resto de la glándula. Entonces esos pacientes van a ver que tienen ganas de hacer pis todo el tiempo, pero van a hacer pis de a chorritos, porque la producción de orina la van a tener igual que nosotros, pero el pasaje de orina por esta zona va a ser tortuoso, ¿sí? Van a estar horas pobres en el baño, ¿sí? Van a estar siempre con problemas con respecto a la micción, ¿sí? Entonces, después cuando veamos las partes que tiene la uretra masculina, tengan en cuenta esa relación, ¿sí? Que el día de mañana lo van a ver aplicado a sus pacientes que ustedes van a estar atendiendo, ¿sí? Y ojo con las partes de la uretra, ¿sí? Porque de vuelta es súper, súper relacionable con ustedes con lo que va a ser la aplicación de las sondas vesicales, donde uno tiene que ponerle, ¿sí? El famoso catéter, ¿sí? Para que el paciente pueda orinar cuando lo tenemos internado, cuando está inconsciente, o cuando, ¿sí? Hay algún tipo de problema que tengamos que resolver, ¿sí? Entonces, esta que está acá es la próstata, ¿sí? Entonces, la próstata nos va a servir por una cuestión doble. Por un lado, la próstata, ¿se acuerdan recién que les dije que de lo que es el líquido seminal, un 60% me lo va a dar esta que son las vesículas seminales? Un 30% del aporte de ese líquido seminal me lo va a dar la próstata, con lo que va a ser llamado líquido fluido prostático, ¿sí? Y después el 10% restante, cuando queremos llegar al 100%, van a ser los espermatozoides, ¿sí? Esos que se generan a nivel de los túbulos seminíferos del testículo, que ahora en un ratito los vamos a tocar de vuelta, ¿sí? Entonces, acá tenemos la ampolla del conducto deferente, ¿sí? Tenemos acá a la vesícula seminal, y por debajo de la vejiga tenemos esta glándula que es la próstata, ¿sí? Voy a ocultar este lóbulo de la próstata, ¿sí? Eso en realidad lo que saqué es una cápsula que me está recubriendo, y ahora esto que está acá lo voy a ocultar, ¿sí? Y llegamos acá al interior, ¿bien? Esto que tenemos acá son los lóbulos, después cuando veamos en el narrado vamos a tener que nombrar 5 lóbulos de la próstata, ¿sí? Un lóbulo posterior, un lóbulo anterior, un lóbulo medio y 2 lóbulos laterales, ¿sí? En este momento no me interesa ir a esa profundidad, lo que sí me interesa es que ustedes vean esta relación que tengo acá. Esperen que me fui muy, muy cerca, pero esto es lo que yo quiero que vean. Denme paciencia, hay que lo estoy movilizando.
2 segundos más. Acá estamos, esto es lo que yo quiero que ustedes vean, ¿sí? Esto que está acá. Bien, entonces, denme 2 segundos que agrego a 2 compañeros y ahí seguimos con esta parte que está acá. Bien, esto lo voy a seguir sacando, ¿sí? Fíjense el lóbulo lateral, lo oculto. Esto que está acá, lo oculto, me molesta. En este momento no lo quiero que esté. ¿Qué me interesa de acá? Que vean esto, ¿sí? Esta que está acá, esperen que este lo voy a ocultar también, me molesta este cosa, lo saco. Esta que está acá va a ser la próstata, ¿sí? Fíjense que acá tengo algo que me está atravesando la próstata. ¿Qué les parece que va a ser esta estructura? Si esta es la vejiga, ¿qué les parece que puede ser esto? A este nivel. ¿Quién se conectaba con la vejiga? La uretra, profe. La uretra, ¿sí? Esta entonces va a ser la uretra, ¿sí? Entonces que está recibiendo aporte de acá de lo que va a ser la orina, ¿bien? Porque está relacionada acá con la vejiga. Hacia acá posterior, fíjense que yo tengo esta que está acá, que es la vesícula seminal, y este que está acá, que es la ampolla del conducto deferente, ¿sí? ¿Ven acá que cada uno de estos me está formando un conducto único? ¿Se dan cuenta de acá que tengo la unión? ¿Sí? De lo que sería la ampolla del conducto deferente y lo que sería el conducto de la vesícula seminal. Estos dos se me unen y me forman este conducto que se va a llamar como conducto eyaculador, ¿sí? Y el conducto eyaculador va a estar desembocando ¿a dónde? Acá, en la porción prostática de la uretra, ¿sí? De vuelta, y esto es lo que me está llevando, ¿qué cosa? Todo lo que va a ser, ¿sí? El líquido seminal, ¿bien? Y también los espermatozoides, ¿sí? ¿Qué pasa? Al momento de que el hombre eyacula, ¿sí? ¿Ustedes piensan que en esa eyaculación va a haber orina? ¿Sí o no? Sin miedo, si No, se equivocan no hay problema. no. ¿Cómo? No. Al No. momento de la eyaculación, no va a haber ¿sí? orina en lo que es el líquido seminal y en el semen. ¿Por qué? Por suerte, ¿sí? Si bien la uretra va a ser una vía común para los dos, fíjense que está recibiendo aporte por un lado, ¿sí? De todo lo que va a ser el líquido seminal, y también voy a tener acá lo que se llama utrículo prostático, por el cual va a estar llegando el líquido de la próstata, ¿sí? También recibe la orina, pero, ¿sí? Hay por suerte 2 esfínteres, ¿sí? Que me están, ¿sí? Haciendo el tema de regular el pasaje de ciertas sustancias. Yo tengo a este nivel lo que va a ser el esfínter uretral interno, ¿bien? Que al momento de la eyaculación se cierra, por lo tanto la orina no puede pasar por acá, ¿sí? Entonces, en ese momento de que la persona está eyaculando, por acá no va a estar pasando orina, porque tengo un esfínter que va a estar cerrando acá. Y después tengo otro esfínter que está más cercano a lo que va a ser el piso pélvico, que atraviesa la uretra, que ese es el esfínter externo, ¿sí? Y que ese es el que es voluntario. Por eso si ustedes hablaron de la colocación de la sonda vesical en los hombres, van a ver que hay una cierta maniobra que uno tiene que hacer cuando está introduciendo la sonda y con el pene del paciente, porque tenemos que atravesar esos 2 esfínteres, que son generalmente los 2 puntos de más molestia, donde más van a escuchar a su paciente se están colocando ¿sí? esa sonda. ¿Bien? Entonces, acá lo que me interesa es que tengan en cuenta esas 2 cosas que después las vamos a hablar en profundidad. ¿Sí? Por un lado, que ya se llenen los ojos esto que acabamos de nombrar recién. ¿Sí? ¿Dónde está la vesícula seminal? ¿Dónde está la ampolla del conducto deferente? ¿Cómo se forma esto que va a ser el conducto eyaculador? Y que acá tenemos en relación a esta glándula súper importante que es la próstata, esto que está acá que es la uretra. ¿Sí? Entonces vamos a ir un poquito más para atrás con respecto al tamaño de esto, lo que estamos viendo, y sigamos con las estructuras. ¿Sí? Entonces, yo puedo seguir acá la uretra, fíjense bien cómo lo veo, y voy a encontrar acá esta estructura que va a ser el pene, ¿sí? Y antes del pene, ¿sí? Yo les voy a nombrar acá, ¿sí? Para que se entienda, las diferentes partes que tenemos, ¿sí? Tenemos, este que está acá, va a ser el llamado cuerpo esponjoso, que es el que está en relación con la uretra. Cuando uno dice, ¿dónde está la uretra?
a relación de lo que es el pene, la uretra se ubica en relación en el cuerpo esponjoso, ¿sí? Atravesando el cuerpo esponjoso. Y estos que están acá son los cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre y los que permiten que el pene se erecte al momento, sí, justamente tiene una erección y que este pasa a ser el órgano de la cupla, ¿sí? Del sexo o el coito, ¿bien? Entonces, lo que me interesa acá es que ustedes vean primero esta relación. Ven acá que el pene, ¿sí? Obviamente tiene una porción que va a estar en relación a lo que es la pelvis, ¿sí? Tiene que estar, no está, ¿sí? Libre así nada más, está insertado, ¿sí? En esta región, ¿sí? Vamos a ver que tiene su inserción, que forman los que son los pilares del pene, a través de los cuerpos cavernosos. Después tenemos un ligamento, ¿sí? Que va a ser el ligamento, que a mí me gusta decir el ligamento fundiforme, ¿sí? Después lo van a ver eso, no se preocupen, ¿bien? Lo que me interesa es que sepan además que esta porción de acá, ¿sí? Que es la porción más proximal de esto, que es el cuerpo esponjoso, es lo que se llama, ¿sí? Bulbo del pene, ¿sí? Entonces, el bulbo del pene, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Es la porción más proximal del cuerpo esponjoso. Y en relación a eso, tenemos acá unas glándulas, voy de vuelta a ampliar la visión, que son estas que están acá, las bulbo-ureterales, o también le pueden decir el nombre propio de Cooper. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Uretra es el esponjoso, y una de las funciones que tiene estas glándulas, su secreción, además de lo que va a hacer es ayudar al líquido. Yo no paciente sangre de otro grupo y factor, porque se puede pasar, me podía aglutinar. De una forma más alodónica, un tejido líquido que pasara por los niños. En este caso, a mí me interesa que se aglutine el semen, por una cuestión dando más un medio nutricional para esos espermatozoides, ¿sí? Y un medio también de que pueda así atravesar fácilmente todo lo que es esta porción. Por eso, si ustedes tienen noción de lo que es el líquido seminal, lo que es el semen, de la eyaculación, van a ver que no es algo líquido, ¿sí? Sino que tiene consistencia, que es algo pegajoso. ¿Sí? Justamente porque por estas glándulas bulbouretrales, ¿sí? Que están formando están permitiendo que la aglutinación de ese fluido. ¿Bien? Estas las tenemos acá, las vamos a nombrar. De vuelta, que comentamos recién, teníamos este que es el cuerpo esponjoso, y estos que son los cuerpos cavernosos. Un cuerpo esponjoso, dos cuerpos cavernosos que tenemos, ¿sí? Y cuando hablemos del pene, vamos a dividirlo en tres porciones. Vamos a dividirlo en la porción o raíz del pene, que va a ser la proximal, ¿sí? En lo que va a ser el cuerpo, la estructura cilíndrica del pene, donde solamente vamos a hacer noción a los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso, y a la parte más distal del pene, que es esta que está acá, que es lo que se llama glande, y en el glande es donde estamos encontrando, ¿sí? La apertura de la uretra, ¿sí? Entonces, fíjense en la uretra, como es una estructura extremadamente larga. Y con respecto a las relaciones que tiene la uretra, es que le vamos a nombrar 4 porciones, ¿sí? Yo voy a encontrar una porción que va a estar a esta altura, antes de la próstata, ¿sí? Y en relación con lo que va a ser la vejiga. Esta porción de la uretra que tenemos acá, se va a llamar uretra intramural, porque está entrando en los muros que me forman la vejiga, o también le podemos decir uretra preprostática, o sea, está antes de la próstata, ¿sí? Entonces esta sería la uretra preprostática. Esta porción de la uretra que tenemos acá, que está atravesando la próstata, ¿saben cómo le decimos? Uretra prostática. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentro? Atravesando la próstata. No nos vamos a quemar la cabeza poniéndole otro nombre, ¿sí? Después a esta altura acá, ¿sí? Tiene que ser que tengo la pelvis, ¿bien? Ustedes saben que acá, ¿sí? No tenemos un agujero, sino que todo esto está cerrado y tapizado por músculo, ¿sí? El músculo que tapiza acá la pelvis se llama perineo, ¿bien? Y a la porción de la uretra que se encuentra atravesando esa porción musculosa del piso de la pelvis se llama, ¿sí? Uretra membranosa, ¿sí? O también uretra intermedia, ¿sí? La pueden escuchar de las dos maneras. Y la última, ¿sí? Que es la uretra que se encuentra acá, atravesando todo el cuerpo esponjoso hasta llegar al glande, se va a llamar directamente uretra esponjosa, ¿sí? De esas porciones de la uretra, y de vuelta haciendo una relación a lo que va a ser la colocación de las sondas vesicales, con la que más tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y que es una consideración a tener en cuenta, va a ser con la uretra, ¿sí? Esponjosa. ¿Por qué? Uno,
esté introduciendo la sonda por acá, ¿sí? Por lo que sería el orificio uretral en la cabeza del pene, en lo que sería el glande, ¿bien? Ahora, esto que es acá, que es el bulbo esponjoso, que en el medio yo tengo a la uretra, ¿sí? Es esponjoso. ¿Qué les parece? Si algo tiene una estructura esponjosa, ¿va a ser fácil que yo lo atraviese o no? Algo esponjoso. Sí, puede dañarse. ¿Sí? Se puede dañar. Entonces, una de las consideraciones, ¿sí? Bueno, si usted les pregunta el día de mañana, o yo les pregunto en anatomía, al momento de hacer la colocación de una sonda vesical, ¿qué estructura del pene usted podría tener posibilidades de dañar? La respuesta es, ¿sí? Al cuerpo esponjoso. ¿Por qué? Porque la uretra se ubica justamente atravesando el cuerpo esponjoso. Para que yo llegue a dañar el cuerpo cavernoso, ¿sí? Primero tengo que haber atravesado el esponjoso y todas las capas, ¿sí? Que me están recubriendo este cuerpo cavernoso, ¿sí? Entonces piensen ahí de dónde vienen esas preguntas que serían casos clínicos, ¿sí? Yo les digo, usted tiene un paciente, ¿sí? Al cual tras la introducción de una sonda vesical refiere dolor intenso en el pene. ¿Qué estructura piensa que puede estar dañada? ¿Sí? Cuerpo esponjoso del pene, ¿sí? Y eso viene a lo que acabamos de ver recién respecto a lo que es la anatomía, ¿sí? O les puedo decir, tenemos un paciente, ¿sí? Que tiene ganas de orinar todo el tiempo, pero tiene dificultad para orinar. ¿Dónde cree que puede estar asociada la patología? ¿Qué nombramos recién que podía aumentar el tamaño y complicarme la vida para la micción del paciente? ¿Qué glándula? Esta que está acá. ¿Cómo se llamaba? Empieza con P. La próstata. La próstata, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan conociendo, ¿sí? Para que el día de mañana cuando les hablen de estas patologías, ¿sí? Ya tengan una relación de por qué la anatomía es importante y por qué las relaciones que tienen estos sistemas son importantes para nosotros, ¿sí? Hasta acá, lo que les comenté, ¿se va entendiendo, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda o algo que no se haya entendido? Me mata porque pasa un mosquito y lo escuchamos, profe. ¿Pero se entendió, chicos? No me comentan. Sí, se entendía, se entendía, se entendía. Esperando que me respondan. Sí, profe, se entendió. Bien, amores. Bueno, entonces acá fíjense que les acabo de dar un panorama bastante extenso de todo lo que es el sistema reproductor masculino. Son conceptos que a mí me interesa que les dé bolilla porque les acabo de hacer algunas referencias a fines prácticos para ustedes el día de mañana como futuros enfermeros, ¿sí? Después ya aprovecho el tiempo que me quedan acá, que son 8 minutos, para hablar un poquito más con respecto al testículo y con algo que a veces se me complica en la vida. Recién acabamos de nombrar absolutamente todas las estructuras. Se las voy a nombrar de vuelta y sin marcárselas acá para que nos quede bien en claro. Hablamos de testículos, hablamos de epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, hablamos de próstata, hablamos de uretra con sus 4 porciones, ¿sí? Hablamos de glándulas bulbouretrales, ¿sí? Y hablamos de el pene con el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, el glande, ¿sí? Hasta ahora eso es todo lo que vamos a tener para hablar con respecto a lo que es el sistema reproductor masculino. Después, obviamente, que cada una de estas estructuras tienen para ir un poco más a profundidad, ¿sí? Aprovecho que tengo esta imagen acá y voy acá a lo que es el testículo, ¿sí? Esperen que lo fui demasiado grande acá. Ahí está. Después vamos a hablar de algo que son las cubiertas del testículo, ¿sí? Esas famosas 6, 7 u 8 cubiertas, dependiendo de la bibliografía, ¿sí? Pero acá me interesa ver la parte interna. Ahí lo acabo de ocultar, ¿sí? ¿Y qué lío tengo acá adentro? ¿Bien? Cuando hablamos de el testículo, ¿sí? Vamos a ver que en su composición, de lo que se llama, ¿sí? Chicos, ojo ahí con el micrófono ahí, que tiene mucho ruido de fondo, si no, pues no van a entender acá el video. Acá, Santiago, me parece que sos vos, amor. Fíjate de ponerte mute en el micrófono. Ahí estás, perfecto. Entonces,
Acá tenemos un corte, ¿sí? Sagital del testículo, ¿sí? Lo acabo de cortar a la mitad para ver cuál es la estructura interna del mismo. Y vamos a ver que a interno, ¿sí? Vamos a poder reconocer dos estructuras. Uno va a ser el estroma, ¿sí? Que el estroma sería la parte constitutiva del órgano, y cuando hablamos del parénquima, la parte funcional, cuando uno habla de un órgano, ¿sí? El estroma está compuesto por algo que se llama túnica albuginia, ¿sí? Que es lo que me está haciendo este recubrimiento, ven acá en blanco, y que me está evitando estos que son tabiques, que me separan a la estructura interna del testículo en lóbulos, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿qué me forma el estroma del testículo? La túnica albuginia. ¿Qué hace esta túnica? Me emite tabicaciones que me separa la estructura interna del testículo en lóbulos, ¿sí? Ven acá que tengo diferentes triangulitos, cada uno de estos es un lóbulo, ¿bien? Después hablamos del parénquima, que es lo que tengo acá formándome bien toda la estructura interna de este testículo. Y ven que son estos famosos, como si fueran chinchulines, ¿sí? En realidad acá lo que estamos teniendo son túbulos, ¿bien? Estos son los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos vamos a tener un tipo de célula especial que van a llamarse células germinales, que tienen una función que es espermatogénica. ¿Qué les parece que están haciendo esas células que son germinales con función espermatogénica? ¿Qué se imaginan que están haciendo esas células? ¿Generándome qué cosa? Ahí donde se crean los espermatozoides, se almacenan y se crean. Perfecto, ¿sí? Se crean los espermatozoides. Miren, espermato de espermatozoides y génica, génesis. Según los religiosos, la génesis, el inicio de todo, ¿sí? Que tiene por eso le digo, las palabras son buchonas. Si son células germinales o células espermatogénicas, son las que van a estar produciéndome, ¿sí? A los espermatozoides, ¿sí? Mediante la meiosis. Acuérdense de eso que vimos de biología, ¿bien? Entonces, el tema es que esos espermatozoides, como están acá, están inmaduros y tienen que aprovechar todo el pasaje por todos estos túbulos hasta llegar acá al epidídimo, que va a ser el encargado de madurarlo. Decir, bueno, ahora sí estás listo para pasar por el conducto de frente y ver si tenés la suerte de encontrar un óvulo para fecundarlo y crear un nuevo ser humano, ¿sí? Entonces, hasta ahora, en los túbulos seminíferos, tenemos ¿qué cosa? A estas células que son las células germinales que producen espermatozoides que cuando estoy a este nivel van a estar inmaduros, ¿bien? Después en el intersticio, ¿bien? No dentro de los túbulos, pero en el intersticio, o sea, en el medio de estas células, voy a tener otras células importantes, ¿sí? Que van a ser las llamadas células de Leydig, que ese es el nombre propio que a mí me gusta decir, células de Leydig. Estas son las células que tienen función endocrina, ¿sí? Si tienen función endocrina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser su producto de secreción? Función endocrina. ¿Qué secretaban las glándulas endocrinas? Empieza con H. Hormonas. Hormonas, excelente, ¿sí? Entonces, las células de Leydig van a tener función endocrina y van a secretarme hormonas. ¿Qué hormonas se imagina que voy a poder estar produciendo a nivel del testículo gracias a estas células? Que empieza con T de Tamara. ¿Qué se imaginan? ¿Qué hormona con T conocen ustedes que es masculina? ¿La tenemos las mujeres también? Sí, en menor medida. Pero la superhormona del hombre, ¿cómo se llama? Testosterona. Perfecto, ¿sí? Entonces, ¿quién produce a testosteronas? Las células de Leydig del testículo, ¿sí? Ahí es lo que tenemos. Después, obviamente, cuando nosotros vimos, ¿sí? Las glándulas adrenales en lo que va a ser endocrino, vimos que hay una producción también de andrógenos a ese nivel, pero la mayor proporción de testosterona se va a estar produciendo ¿dónde? A nivel de las células de Leydig del testículo, ¿bien? ¿Se entendió eso? Entonces tenemos células que van a ser germinales, me dan espermatozoides. Y tenemos células que son las células de Leydig, con función endocrina, que van a producir ¿qué cosa? Testosterona, ¿bien? Todo eso aquí, a este nivel de los túbulos seminíferos, ¿sí? Ven acá, a ver si puedo acercarme un poco más. Ahí está.
¿sí? Ahí está. Ven acá que hay como toda una red, ¿sí? Que tenemos acá. Esto es lo que se llama red testicular o rete testis, ¿sí? Depende como lo quieran decir. Esos túbulos seminíferos que tengo acá van a desembocar de cada uno de estos lóbulos en esta red testicular a través de estos túbulos, ¿sí? Que ven que son rectos, ¿sí? Que todo esto viene todo haciéndome curvas, y acá es como dice, bueno, al final hago una recta. Entonces, los túbulos seminíferos, a través de estos, que son los túbulos rectos, desembocan y forman esta estructura que se llama red testicular o rete testis, ¿sí? Y esto que tenemos acá es el epidídimo. Si yo lo oculto, ¿sí? Vamos a ver que al final de esa rete testis tenemos acá unos conductos que se van a llamar conductos eferentes, ¿sí? Que los conductos eferentes de la red testicular o rete testis son los que están en relación con el epidídimo, que era donde yo iba a madurar esos espermatozoides que tenía por acá, ¿sí? Entonces, tenemos la túnica albúgena, que nos da tabicaciones, que me separa en lóbulos. Tenemos acá a los conductillos, a los túbulos seminíferos, a los túbulos rectos, a la red testicular y a los conductillos eferentes. Y dos tipos de células, las células germinales y las células de Leydig, cada uno con una función diferente, ¿sí? Se me está por cortar el Zoom, vamos